Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como habíamos dicho el viernes, sí, nos había quedado pendiente poder reforzar lo que tiene que ver con la clase, sí. Así que bueno, voy a subir la clase grabada, como les comenté, sí, para poder que puedan terminar de entender el material, sí, y que podamos poner, ¿no? Específico, digamos, foco en lo que tiene que ver, ¿no? Estas enfermedades que debemos conocer cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas de adultos mayores, como son el Alzheimer, la demencia y el Parkinson, ¿sí? Vamos a hablar específicamente, ¿no?, de estas enfermedades. Vamos a empezar por la enfermedad del Alzheimer. Recordar específicamente que estas son enfermedades de adultos mayores, decimos, ¿sí? Si bien vamos a hablar en profundidad de cada una de ellas, cualquier pregunta o consulta a través de Marisa, de la DIRE, me pueden hacer llegar las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? También conocida como mal de Alzheimer, ¿sí? Es una enfermedad degenerativa que se manifiesta con un deterioro cognitivo y trastornos que llamamos conductuales. Vale decir, ¿no?, que es un deterioro de un grupo de neuronas, ¿no?, y es progresivo y afecta de forma grave a ciertas funciones mentales del paciente e interfiere en lo que es la vida cotidiana, ¿sí? Es la forma como más común de demencia entre las personas mayores, ¿sí? Vamos a hablar de Alzheimer, donde Alois Alzheimer, ¿no?, que fue un médico alemán, patólogo y psiquiatra, describió la enfermedad que lleva su nombre en el año 1906. ¿Sí? Los síntomas principales son la pérdida de memoria y la confusión, y que no hay cura a los medicamentos y las estrategias de control, ¿no?, pero que se puede mejorar con síntomas que son síntomas temporales, ¿sí? Se puede hacer un diagnóstico, ¿no?, varios años antes de que aparezcan los primeros síntomas, y tenemos que pensar que a través de un examen completo realizado por el médico clínico, el neurólogo, ¿no?, y los métodos complementarios como la resonancia magnética nuclear, las evaluaciones neurocognitivas, cámara gamma, sumada a lo que tiene que ver, ¿no?, a la presencia de biomarcadores que confirman la presencia del gen Alzheimer, pueden, ¿no?, como trabajarse como la prevención precoz y los síntomas que son modificables, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar también, ¿no?, del cuidado del paciente, ¿no? Y vamos a hablar esto de que el Alzheimer, ¿no?, es una enfermedad, ¿no?, con un gran impacto sobre la calidad de vida de quien la sufre y de quien lo cuida, ¿no? Hablamos de la afección de diferentes áreas, ¿no? Y vamos a hablar donde el individuo, ¿no?, lo que pasa específicamente, ¿sí?, donde el individuo, ¿sí?, compromete, ¿no?, al intelecto, la conducta y el funcionamiento global de la persona que lo padece, ¿sí? Vamos a pensar, ¿no?, y a sumar, ¿no?, a su importancia estas repercusiones socioeconómicas que hacen a la complejidad de la convivencia de este problema, ¿sí? Es una enfermedad que es, decimos, compartida, no a esta asistencia entre el médico neurólogo, psicólogo, psiquiatra, pero que específicamente quien hace el trabajo fundamental es el médico neurólogo, ¿sí? Bien. Hoy en día, ¿no?, al nivel psicoterapia, se hace mucho hincapié no solo en el cuidado del paciente, sino también, ¿no?, en esto que tiene que ver con la contención, ¿no?, desde el lugar de los cuidadores y del acompañante terapéutico, para poder ofrecer un ambiente óptimo de tratamiento, ¿no?, que se debe comprender, ¿no?, que nuestra población está, ¿no?, en este envejecimiento rápido y cada vez hay más adultos mayores, ¿no?, con deterioros, por lo cual hace una patología, ¿no?, de demencia recurrente. Vamos a hablar específicamente, ¿sí?, cuando hablamos de Alzheimer, no vamos a hablar específicamente qué pasa con los sujetos, ¿no? Y vamos a hablar de los primeros síntomas. Cuando hablamos de primeros síntomas, aparece esto de poder confundirse, ¿no?, con vejez, con estrés o depresión, y en que en las líneas generales podemos agrupar los síntomas de acuerdo a estos cambios que se van a ir presentando como
cambios cognitivos que tiene que ver con no recordar acontecimientos recientes, repetirse en sí mismo, mala organización, dificultades para poder tomar decisiones, mala comprensión de los conceptos de tiempo y espacio y dificultades en el aprendizaje. Desde lo que son los sistemas funcionales, vamos a hablar de la disminución de la capacidad de realizar actividades cotidianas, normales, y las más complejas, como lo que tiene que ver con la higiene, manejo de dinero, dificultades para vestirse, desequilibrio, y finalmente estas personas que padecen Alzheimer que terminan o acaban postradas. Desde los síntomas conductuales o psicológicos, lo vamos a pensar desde lo que es la conducta socialmente, aparece lo socialmente inadecuado, delirio, agitación, agresión, depresión, todo lo que tiene que ver con cambio de humor, lo que es la apatía, y el desinterés, que es frecuentemente y persistente a lo largo de la enfermedad. Aparece el cambio de apetito, de la alimentación, los cambios en el hábito del sueño, son particularmente difíciles de tratar para la familia o para el cuidador. Por eso es importante la ayuda y el acompañamiento, no de la familia, pero fundamental el trabajo del acompañante terapéutico, para que a través de los diferentes abordajes y a través del acompañamiento terapéutico, se pueda lograr que el paciente pueda evitar, esto de trasladarlo a alguna residencia, geriátrica, o algún tipo de residencia, para poder lograr a través del equipo tratante, y un buen tratamiento, poder ir alargando esto, y no que una edad, digamos, relativamente joven, por decir una manera, 60, 65 años, termine en algún tipo de residencia. Las señales de alarma de esta pérdida de memoria hablan de dificultades para planificar y resolver problemas, como dificultades para poder completar tareas habituales en el hogar, el trabajo, dificultades para planificar y resolver problemas, dificultades en la relación espacial, el lenguaje, tanto en palabras escritas o habladas, y esto de los extravíos, de objetos, y esto de la retracción social y laboral. Aparece el cambio en la personalidad y el ánimo, y vamos a ver que al inicio de la enfermedad el paciente muestra pequeñas pérdidas de memoria, como dificultad para recordar cosas recientes, nombre de personas, incluso de la familia, y estos síntomas van empeorando hasta ser incapaces de reconocer a familiares cercanos y presentar problemas de razonamiento, dificultad para hablar, leer y para escribir. Resumiendo, vamos a pensar en que los principales síntomas neurológicos que indica la enfermedad del Alzheimer puede ser incluir incapacidad de poder retener nueva información, incapacidad para poder recordar información personal como el cumpleaños o la profesión, alteración en la capacidad de razonamiento, afasia, que es la dificultad de producir y comprender todo lo que tiene que ver o lo relacionado con el lenguaje, apraxia, que es la dificultad para realizar actividades que tiene que ver con lo que sería la parte motora, pérdida de la capacidad espacial y cambios de carácter. Vamos a pensar también que aparece cambio de la personalidad, deterioro en la capacidad de movimientos al caminar, dificultad para poder comunicarse, bajo nivel de energía, pérdida de la memoria, cambios de estados de ánimo, problemas de atención y orientación y la incapacidad de resolver operaciones aritméticas sencillas. Las causas del Alzheimer o por qué se puede producir, habla específicamente de que el Alzheimer se produce por la degeneración de las conexiones entre las células cerebrales y las consecuentes alteraciones de las funciones cognitivas. Se trata de alteraciones desde una causa que todavía es desconocida. No existe una causa concreta que podemos atribuir responsabilidad de la aparición de esta enfermedad del Alzheimer. Todo lo contrario, Desde la etiología es multifactorial, es decir, que existe una serie de factores en riesgo, tanto genéticos como ambientales, que al inferir entre sí dan lugar a una serie de acontecimientos que resultan en el inicio de esta enfermedad. Vamos a pensar que desde los principales factores de riesgo en Alzheimer, vamos a hablar de una influencia genética, donde existen varios genes implicados, como por ejemplo el inicio precoz, en los casos en los que un familiar directo padece la enfermedad y la probabilidad de su descendencia se desarrolla de 2 a 4 veces mayor.
Después la edad, ¿no? Que es un riesgo que se duplica cada 5 años y a partir de los 65 años puede aparecer no esta enfermedad. Es digamos, tiene que ver con que puede padecerse a partir del 10%, llegando hasta el 50% en los 85 años. La parte de sexo habla de una cuestión, ¿no? Controvertida, porque dice que existe un mayor porcentaje de mujeres que presentan la enfermedad, o sea que es un mayor porcentaje de mujeres que tienen Alzheimer, ¿no? Y sin embargo se cree que puede ser debido a su mayor esperanza de vida, ¿sí? Después la parte de la escolarización, nivel educativo, la ejercitación cognitiva del aprendizaje, que estimula la comunicación neural, que tiene que ver con esta plasticidad neurológica, con lo que un bajo nivel educativo viene relacionado con el aumento del riesgo de esta enfermedad, lo que es hipertensión arterial a lo largo de la evolución y lo que tiene que ver con antecedentes, ¿no? Como lo que tiene que ver con traumatismo cerebral, ¿sí? Tenemos que también pensar, ¿no? Que el Alzheimer aparece generalmente entre los 65 y los 70 años de edad, ¿sí? Desde un inicio tardío, porque cada vez es más frecuente encontrarlo entre personas entre 50 y 65 años de edad. Fíjense que cada vez no tiene que ver con cómo vivimos desde la parte ambiental, ¿no? Por eso es tan importante la estimulación ya de jóvenes para poder ir evitando este tipo de enfermedades, ¿sí? Por eso es importante llevar a cabo programas de actividad preventivas que proveen la salud y el envejecimiento activo, ¿sí? Vamos a ver que tiene 3 fases esta enfermedad. Una fase leve inicial, donde vamos a pensar, ¿no? Que la sintomatología ligera, este mantenimiento de autonomía, aparecen problemas sociales, pero se preserva esta independencia, ¿sí? Desde la memoria, la persona se olvida en esta etapa leve, ¿no? De las citas, las llamadas telefónicas, el nombre de las personas, objetos familiares, y se olvida de algunas palabras, ¿no? Y empieza a tener problemas en las conversaciones equivocadas para poder retener o sacar cuentas. Desde la parte del comportamiento aparecen bruscos cambios de humor y de repente se enfada, ¿no? Cuando ha perdido la llave, nota que pierde el control sobre ciertos objetos que lo rodean. Empiezan a no querer salir, evitar gente, ¿no? Y sería como un mecanismo, ¿no? Defensivo, esto de que empiezan a tener estas capacidades, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta que la van perdiendo en ciertos y determinados momentos. Desde el lenguaje y la comprensión empieza a encontrar problemas para tener, ¿no? Ciertas y determinadas situaciones para poder encontrar las palabras precisas, como así también pensar desde los recuerdos, ¿no? Y a veces esto de que no lo quieren decir porque se dan cuenta que no pueden recordar. Y a veces mezclan ideas, ¿no? Que no tienen relación entre sí. En la fase 2, que es la fase moderada, vamos a ver que en esta fase se va perdiendo la autonomía y el sujeto ya no es completamente independiente, ¿no? Y empieza a requerir ayuda de un cuidador de un cuidador, ¿no? Y también de un acompañante, cada uno desde el rol que le corresponde. En esta fase es cuando la familia suele acudir al médico neurólogo porque ¿no? La persona ya ha salido a la calle y se ha perdido o se ha encontrado, no ha podido encontrar el camino de regreso y tiene una mayor dificultad para poder realizar tareas habituales, el aseo personal o las cosas cotidianas que se hacen en casa. ¿No? Se requiere ayuda para actividades más complejas y se recomienda una revisión, ¿no? En estas primeras partes. Desde la memoria, en esta etapa moderada, ¿no? Es reciente, se va perdiendo la memoria, se recurre, ¿no? A mejorar estos sucesos antiguos, ¿no? Siendo difíciles, ¿no? Centrar, ¿no? En esto reciente y se olvida, ¿no? Hasta incluso de comer o lo que ha comido, creen que le han robado si le sienten o sienten que le falta algo cuando en realidad no recordaron dónde lo dejaron. No asimilan los hechos nuevos con lo nuevo, ¿no? De un amigo, de un pariente. Si ha fallecido una persona, capaz suelen nombrar a un familiar con el nombre de una persona fallecida y se sitúan mal en lo que es tiempo y espacio. Desde la parte de comportamientos, aquí aparecen las reacciones desmesuradas o violentas, desproporcionadas, ¿no? A la causa que lo provoca y puede volverse agresivo si se le indica que se bañe o se cambie, no les gusta que le den órdenes, aparece la irritabilidad y cuando más depende de otro es cuando se enfada. Precisa estos estímulos para realizar
las pocas cosas que se puedan realizar, ¿no? Camina durante horas, presenta miedos injustificados y a veces prepara la maleta o un bolso para irse y no sabe a dónde, ¿sí? El lenguaje y la comprensión del vocabulario se hace cada vez más pobre, repite las frases durante horas y cuando responde, ¿no? Buscando palabras, suele no poder lograr terminar una frase, ¿sí? La coordinación de gestos cada vez coordina peor, se abrochan mal los botones, no sabe manejar los cubiertos, pierde el equilibrio y empieza a necesitar ayuda para poder caminar. Desde las actividades cotidianas es incapaz de poder elegir la ropa ni los platos, no sabe, ¿no?, cuándo debe vestirse para bañarse o acostarse, ni cuándo enjabonarse. No se orienta, ¿no?, ni el tiempo ni el espacio pueden lograr entender, ¿no?, esto que tiene que ver con la importancia de estar lúcido, ¿no?, o estar orientado en tiempo y espacio. Esto de que puede abrir el gas sin saber para qué, ¿no? Y muchas veces lo que tiene que ver con las tareas diarias de casa pueden llegar a ser peligrosos, ¿sí? En la fase severa aparecen dificultades en todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el lenguaje, requieren atención y cuidados constantes y tienen una debilidad física muy acentuada. Aquí los enfermos no recuerdan casi ningún tipo de hecho reciente, ni pasado, ni reconoce a los familiares. Incluso lo más cercano es que precisa ayuda. Es incapaz para el aseo personal, la alimentación, la continencia, actividades durante el día. La tasa de evolución de la enfermedad del Alzheimer varía ampliamente, ¿no? En promedio, las personas con Alzheimer viven entre 11 años después de que se lo diagnostica, ¿no? Pero algunos logran sobrevivir, y es realmente sobrevivir, 20 años o más. El grado de deterioro es el momento del diagnóstico, puede afectar en la esperanza de vida, ¿no? Vamos a hablar también específicamente de que la neumonía es una causa común en la muerte debido a que la deglución, ¿no?, deficiente, ¿no?, permite que los alimentos o las bebidas ingresen a los pulmones, donde pueden comenzar con una infección, ¿no? Y otras causas comunes de muerte incluyen la deshidratación, desnutrición, caídas y otras afecciones. Cuando hablamos de tratamiento del Alzheimer, ningún tratamiento puede detener al Alzheimer, pero hay fármacos que pueden ayudar a retrasar la enfermedad y los síntomas. Es imposible que los pacientes estén adecuadamente, ¿no?, atendidos en el entorno en el que puedan encargarse, ¿no?, de sus cuidados y de la administración del tratamiento. Los tratamientos para esta patología pueden dividirse en tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. El tratamiento farmacológico con fármacos, con medicación, destinado a mejorar algunos de los síntomas de la enfermedad, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, para reducir la agresividad y la psicosis en los pacientes que tienen alterada la conducta. Y el tratamiento no farmacológico retrasa el avance del Alzheimer, propiciar el entorno social ambiental favorable y proporcionar un ambiente seguro desde lo que es el espacio físico y facilitar la tarea del cuidador y del acompañante. La dieta, ejercicios físicos, enfermedades comórbidas controladas, evitar el aislamiento, ¿no?, terapias cognitivas conductuales y estimulación neurocognitivas ayudan en el tratamiento. El rol del acompañante, acá es importante, el rol del acompañante. Nosotros siempre decimos que el acompañante no tiene que aparecer, ¿no?, en la etapa severa. El acompañante tiene que empezar desde la etapa inicial, ¿no?, del tratamiento. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido es el abordaje, vamos a lograr mejores cosas significativas con el paciente. Entonces, el rol del acompañante tiene por objeto potenciar las capacidades del paciente, planificar estrategias en función del deseo e intereses de las personas a acompañar, incorporar recursos y apoyos individualizados y abarcar los múltiples aspectos de desempeño humano en múltiples contextos, esto de tendientes a poder generar, ¿no?, y esto de poder desde los espacios, ¿no?, esto que tiene que ver con la expresión del paciente y su familia. Incluyo, ¿no?, esto de poder incluir hábitos para poder lograr lo que es la autovalía, ¿no?, tendiente a mejorar, ¿no?, su calidad de vida. Entonces es importante compartir actividades, ¿no? Un paciente con Alzheimer no equivale a ocupar
a ocuparlo por ocuparlo, ni a reeducarlo, sino que se trata más bien de poder dedicarle el tiempo prudencial a la atención y generar un momento placentero, ¿sí? Entonces, podemos hacer actividades de la memoria, musicoterapia, apoyos de psicoterapia, vida social y salidas al aire libre, ejercicios físicos, actividades recreativas, arte terapia, aromaterapia, la importancia del descanso, y la T también va a tener que estar preparado para poder acompañar en las fases más complicadas de la enfermedad, ¿no? Porque si bien la persona no fallece por problemas cognitivos, su muerte puede deberse a afecciones respiratorias o de otro tipo o complicaciones habituales de esta patología. Por eso es importante que el acompañante también pueda tener, ¿no?, conceptos básicos de cuidados paliativos para poder acompañar y dar alivio a este dolor, de apoyo psicológico, reafirmar la importancia de la vida y considerar a la muerte como algo normal y proporcionar un sistema de apoyo para que la vida sea lo más activa posible. El rol del acompañante con pacientes con Alzheimer terminales no trata de curar o de quitar el dolor, sino de la contención emocional y la situación de crisis, ¿sí? Entonces, hablar claro y pausado, utilizar mensajes cortos y claros, reforzar el mensaje verbal con una expresión corporal acorde, ¿no? Siempre que sea necesario, utilizar un tono de voz adecuado, solicitar las cosas y darle tiempo para poder responder, y simplificar y hacer que sean agradables las actividades, respetar sus gustos y preferencias, respetar sus tiempos, aprovechar las rutinas y estas aficiones previas, y más cuando es algo que les gusta, animarlos si hay dificultades, sin juzgarlos, agradecer y reforzar el esfuerzo, fomentar la participación y evitar el aislamiento, promover espacios de actividad física. Fíjense todo lo que podemos hacer, qué importante que es. Bien, ahora vamos a la segunda enfermedad neurodegenerativa, que es la demencia, ¿sí? Y vamos a hablar de la demencia, que son verdaderos síndromes clínicos, porque se ven alteradas y comprometidas con lesión lo que es el sistema nervioso central, las funciones cognitivas, a raíz de estas personas que comienzan a tener de manera progresiva distintos déficits en las actividades de la vida cotidiana. La demencia hoy es uno de los principales problemas de salud mental en una edad avanzada. La demencia es un síndrome caracterizada por el deterioro adquirido de las funciones intelectuales, que tienen que ver respecto a un estado anterior conocido o estimado, suficiente para poder inferir ampliamente en la conducta del paciente respecto a las actividades de la vida cotidiana. La demencia son enfermedades incurables y progresivas que afectan a los pacientes y a los familiares, en una sociedad en un todo por completo. Se calcula que el 20% de las personas con demencia, de cada 10 niños que nacen, 2 serán dementes al llegar a la tercera o cuarta etapa de su vida. El deterioro de las funciones cognitivas viene dado por el envejecimiento de las células cerebrales, pudiendo provocar confusión mental, dificultades en la toma de decisiones, desorientación espacial y dificultades de comunicación, deterioro intelectual, pérdida de la memoria, delirios y alucinaciones. Las alucinaciones son una percepción en la que la persona escucha, ¿sí?, ve o siente esto que origina desde el interior de su propio cerebro, y que aunque a veces se vive como si fueran reales, no lo son. Por eso los delirios no son creencias falsas que las personas sostienen firmemente y que son irreductibles a la lógica. La causa de la demencia es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones con el cerebro. En función del área del cerebro afectado por el daño, la demencia puede tener un impacto diferente en las personas que provocan diferentes síntomas. La demencia a menudo se agrupan por lo que tiene que ver como un común denominador, como las proteínas y las proteínas depositadas en el cerebro, en la parte del cerebro que se ve afectada. Algunas enfermedades se parecen a la demencia, como las que se producen por una reacción a medicamentos
o deficiencias vitamínicas que podrían mejorar el tratamiento. Aparece la demencia vascular, que este segundo tipo es más común de demencia y es causado por el daño de los vasos, es causado por el daño a los vasos que suministran sangre al cerebro y los problemas donde estos vasos sanguíneos pueden causar accidentes cerebrovasculares, el famoso ACV, o dañar el cerebro u otras formas de dañar las fibras blancas del cerebro. Sí, después está la demencia con cuerpo de Lewy, que tiene que ver donde los cuerpos de Lewy son grupos anormales de proteínas en formas de globos que se han encontrado en el cerebro con personas que tienen demencia. Este es uno de los tipos más comunes, ¿no? De demencia progresiva, y los signos y los síntomas comunes incluyen también en actuar físicamente, donde hablamos de los sueños durante no ver cosas que no existen. También aparece la elucidación visual y problemas con la concentración y la atención. Después aparece la demencia frontotemporal, que es un tipo de grupo de enfermedades caracterizados por la ruptura, una degeneración de las células nerviosas y sus conexiones en el lóbulo frontal y temporal del cerebro. Las áreas generalmente asociadas con la personalidad y el comportamiento y el lenguaje son los síntomas más comunes que afectan el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y los movimientos. Y después está la demencia mixta, donde los estudios, ¿no?, de la autopsia del cerebro de las personas de 80 años o más, ¿no?, tenían demencia indicada, donde muchos tienen una combinación de varias causas, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y la demencia de cuerpo de Lewy, todo juntos, ¿sí? Entonces se están realizando estudios para poder determinar la forma, ¿no?, en el que el hecho va a tener una demencia mixta que afecta, ¿no?, los síntomas y los tratamientos. Sintomatología podemos agruparlos como síntomas cognitivas y después síntomas psiquiátricos y conductuales. Los síntomas cognitivos tienen que ver con trastornos de la memoria, trastornos del lenguaje, agnosias o falsos reconocimientos o identificación de apraxias, dificultades para realizar actividades motoras de forma fina o coordinación, lo que tiene que ver sin la existencia de una parálisis, desorientación temporoespacial, trastornos de la atención, acalculia y alteración de las capacidades ejecutivas, trastornos de pensamiento, capacidad de juicio y abstracciones. Desde lo que tiene que ver con los síntomas psiquiátricos y conductuales, aparecen los delirios y las alucinaciones, ánimo, depresión y suicidio, cambio en la personalidad, trastornos de la actividad, vagabundeo o deambulación constante, trastornos del sueño, después lo que tiene que ver con trastornos del comportamiento y la incontinencia de esfínteres. ¿Cuáles son las complicaciones en la demencia? Puede afectar mucho lo que es el cuerpo, por lo tanto hay una capacidad de función y la demencia puede provocar una mala nutrición. Muchas veces estas personas eventualmente reducen la ingesta de alimentos o dejan de comer por esta afección, ¿sí? Lo que es la neumonía, donde aparece una dificultad para tragar y aumenta el riesgo de asfixia o de aspirar alimento a los pulmones, lo cual puede bloquear la respiración a causa de neumonía. Y después lo que tiene que ver si es una incapacidad para realizar tareas, ¿no?, en el cuidado personal, donde aparece, ¿no?, esto que tienen inconvenientes para poder ir al baño, vestirse, cepillarse el pelo, cepillarse los dientes y usar el baño de manera independiente y tomar medicamentos con precisión. Probablemente esto de la seguridad personal, ¿no?, hay situaciones cotidianas que se piensan, ¿no?, desde la seguridad de las personas con demencia, como por ejemplo conducir, cocinar o salir a caminar solos. Desde lo que tiene que ver con la muerte, la demencia, ¿no?, con etapas avanzadas puede ocasionar el estado de coma y la muerte a menudo por infección. Aparecen también diferentes etapas, la etapa temprana, ¿no?, por ser una enfermedad gradual. Es difícil, ¿no?, de precisar el momento exacto del comienzo, pero las personas pueden tener dificultad con el lenguaje, tener pérdidas, ¿no?, de la memoria significativa, especialmente reciente, con esta desorientación de tiempo, perderse en lugares conocidos, incluso dentro de la misma casa, y tener dificultades en tomar decisiones.
carecer de una iniciativa y una motivación. En la etapa intermedia, ¿no? A medida que avanza la enfermedad, los problemas se van haciendo cada vez más evidentes y restrictivos y las personas con demencia senil tienen dificultades en la vida cotidiana. Puede tornarse muy olvidadizo y especialmente acerca de estos episodios recientes, ¿no? Y nombres de las personas se las olvidan. En su gran mayoría es incapaz de vivir solo, ¿no? Sin problemas, no lo pueden hacer, no pueden cocinar, limpiar, salir a hacer mandados, pueden tornarse extremadamente dependientes y necesitan de la ayuda para su higiene personal, ir al baño, lavarse los dientes, vestirse y también tener como una acentuada dificultad con el habla y el comienzo de deambular, ¿no? Como otros comportamientos anormales. Se pierden en la casa y el barrio y pueden tener alucinaciones. Y en la etapa tardía, ya estamos hablando de una etapa donde es una total dependencia, ¿no? Inactiva, ¿no? Los problemas de memoria son muy serios o se hace muy notable el deterioro físico. Las personas pueden tener dificultades para comer, no poder reconocer, ¿no? A familiares, amigos u objetos conocidos, tener dificultades en poder interpretar situaciones y perderse dentro de su propia casa, tener dificultades para caminar y tener incontinencia urinaria y fecal. ¿Qué podemos hacer los acompañantes? ¿Cómo vamos a abordar a las personas con demencia? Tenemos que pensar, ¿no?, de arbitrar los medios necesarios para mantener una mejor calidad de vida de las personas mayores y sus cuidados, y entre ellos debemos considerar herramientas para las actividades de la vida cotidiana, que consisten en hacer participar de estas actividades diarias, ¿no?, para poder integrar en sus rutinas, tender la cama, barrer el piso, lavar verduras, ayudarlos a poder cocinar. Y entre estas tareas se considera también las actividades lúdicas, juegos recreativas, también toda la parte recreativa para poder promover distracción y alegría, juegos de salón y juegos con la pelota. Herramientas para poder mejorar la conducta, requiere de ciertas capacidades de aprendizaje por parte del adulto mayor y se propone a los mayores llevar adelante actividades simples, comer, ir al baño, acostarse, caminar. Dado como estímulo un refuerzo positivo, facilitar esto de estimularlos con palabras y gestos y también poder lograr actividades de conductas no inapropiadas, evitar que haya gritos, llantos, incontinencia para evitar todo lo que son las reiteraciones, ¿sí? Practicar todo lo que tiene que ver con reforzar los recuerdos a través de fotos, pictogramas, a través de la música, ¿sí? Y también practicar, ¿no?, a través de actividades sumamente gratificantes para poder trabajar recuerdos del pasado, permitiendo de esta forma activar mecanismos cognitivos. También poder trabajar desde la parte individual o grupal, estímulos como lo que tiene que ver álbumes de fotos, música, canciones, etc. Asesoramiento a los familiares. El síndrome, ¿no?, de desborde de estas causas, ¿no?, generalmente afecta mucho a los familiares y se alivia con explicaciones claras acerca del cuadro clínico y la evolución de esta enfermedad que es la demencia, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver la estimulación de los sentidos, estimulación cognitiva, estimulación física y cuidados en estos trastornos de la conducta. También hablar con personas con demencia, hablar claro y vocalizar, frases cortas, ritmos lentos, repetir las cosas, asegurarse que se ha comprendido que han comprendido lo que se le dijo, tolerar la frustración y no alterarse, sin reproches, evitar distractores y encontrar una manera de comunicar. Procurar utilizar frases en positivo y procurar utilizar frases estas siempre frases que sean positivas para poder estimular, ¿sí? Hablamos de un decálogo de cuidados, hablamos de decálogo, hablamos como de 10 cosas importantes, decimos, ¿no? Y esto de poder establecer rutinas, mantener la independencia, evitar discusiones, hacer tareas simples, conservar el buen humor, procurar un hábito seguro para el paciente, aprovechar y estimular la comunicación, trabajar con la ayuda de la memoria, carteles, relojes, calendarios y tener en cuenta que la demencia, igual que el Alzheimer, es una enfermedad incurable, pero no son intratables.
Tanto el Alzheimer como la demencia y el Parkinson, que es lo que vamos a ver en breve, son enfermedades que no son curables, ¿sí? No tienen cura, pero sí son tratables. Entonces tenemos que trabajar con mucho amor, ¿sí? Bien, y ahora vamos a entrar en esta última, que es la enfermedad del Parkinson, ¿no? Donde la enfermedad del Parkinson encuadra entre las patologías neurodegenerativas, ¿no? Llamadas también mal del Parkinson, parkinsomios, parálisis con temblores o simplemente Parkinson, denominado así en la memoria de James Parkinson, un médico inglés, que describió el síntoma de esta enfermedad que afecta predominantemente los aspectos que tienen que ver motrices del paciente, provocando, ¿no? Esto específicamente, que es la ralentización de sus movimientos y temblores incontrolables. Por sus características, ¿no?, de afectar los movimientos, es posible confundir esta afección con algunas otras, ¿no?, de origen reumatológico, por lo que es posible que se deba tener cuidado a la hora de poder emitir un diagnóstico. Mucho cuidado con esto. Por eso es fundamental acá también, igual que en la demencia, igual que en el Alzheimer, la importancia del médico neurólogo, ¿sí? Bien, en la actualidad sí se sabe, ¿no?, que se produce cuando el organismo no produce suficiente dopamina, una sustancia química que cumple la función de neurotransmisor en el sistema nervioso central. Su evolución es paulatina y en las primeras instancias el paciente puede manejarse con cierta independencia, pero a medida que la enfermedad avanza llega a ser invalidante, ¿sí? La incidencia, ¿no?, de esta enfermedad parece estar relacionada con la edad del individuo, siendo más numerosos los casos a partir de los 60 años. Pero también se observan casos con menor frecuencia donde aparecen entre los 21 a los 45 años, dado que el origen de la enfermedad ha tenido inicios de manera temprana también, ¿sí? Según la estadística, esto se indica tener incidencia en una mayor población masculina. El Alzheimer hablábamos de una población masculina. En el Parkinson, mayor población masculina, ¿sí? La enfermedad de Parkinson en sí no parece provocar la muerte, pero sí sus consecuencias, debido a que este mal interfiere en la movilidad del paciente cuando va en un progreso, ¿no?, que no le permite alimentarse correctamente por la imposibilidad de poder controlar sus movimientos, ¿no?, la masticación y la deglución de los alimentos, provocando el ingreso de estos al aparato respiratorio, generando también neumonías, o por la inmovilización que provoca, ¿no?, de manera obligada estar, ¿no?, postrado, generando la aparición de escaras que son propicios a provocar infecciones, siendo estas las causas que provocan generalmente el deceso de estos estadios avanzados, ¿sí? Esta enfermedad está hoy en día y se considera incurable. Todavía la ciencia no ha encontrado una solución definitiva. Los tratamientos son de carácter paliativos y se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y procurar ralentizar, ¿no?, este avance de la afección. Por este motivo, el apoyo de un acompañante terapéutico se presenta como un aliado importante para el tratamiento de esta patología. Vamos a hablar de los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Y vamos a hablar de los síntomas de la enfermedad del Parkinson. Los síntomas se podrían agrupar entre los que afectan la movilidad y son observables en los movimientos de los pacientes, como lo que tiene que ver con lo que es la bradicinesia, sí, que se manifiesta como una lentitud en los movimientos, esto que aparece una desaceleración o pérdida de los movimientos espontáneos que son voluntarios. Aparece la rigidez, donde aparece una inflexibilidad inusual en una extremidad o alguna parte del cuerpo. Temblor en reposo, un movimiento involuntario en alguna de las extremidades, cuando se está en reposo y desaparece el movimiento. También aparecen otros síntomas como la inestabilidad corporal con problemas del equilibrio y la disminución de las expresiones faciales y dificultades al caminar. De todas maneras, tenemos que pensar en el Parkinson, donde aparecen, ¿no?, el enfermo de Parkinson tiembla y que no todo temblor es sinónimo de Parkinson, porque el diagnóstico se deberá llevar a cabo por especialistas médicos entendidos en el tema, ¿sí? Existen síntomas que son no motores de la enfermedad del Parkinson, en los cuales vamos a poder mencionar
trastornos del estado anímico, depresión y ansiedad, deterioro cognitivo, que habla de una disminución en la capacidad de realizar tareas, ¿sí? Y también pensar que pueden haber síntomas evidentes de la enfermedad, que se debe tener en cuenta el estado anímico y psicológico del paciente, y haberse limitado por sus movimientos, sufre temblores incontrolables, ¿sí? Tenemos que pensar que existen otro tipo de síntomas motores y no motores, con somnolencia, fatiga, pérdida del olfato, incontinencia, estreñimiento, babeo, microescritura, entre otros. Vamos a hablar de las diferentes etapas que tiene la enfermedad, ¿sí? Vamos a hablar de 5 etapas. La etapa número 1 es la etapa donde los síntomas son leves y típicamente se observan por primera vez por un miembro de la familia o un amigo del paciente. El paciente experimenta leves temblores de un lado del cuerpo y puede mover reflexivamente su dedo pulgar e índice junto con rodando como una pastilla. Se puede notar la mala postura y la pérdida del balance. En la etapa 2 es la etapa donde los síntomas son bilaterales, afectan ya ambos lados del cuerpo y la falla del balance y la dificultad para caminar son notables. En la etapa 3 es en la etapa tercera donde la enfermedad del Parkinson, el paciente es incapaz de poder pararse o caminar en un recorrido recto y se notan los movimientos que están extremadamente lentos. Se llama bradicinesia, ¿sí? En la etapa 4 se manifiestan varios síntomas, donde vamos a hablar específicamente, donde en esta etapa, en esta cuarta etapa, la enfermedad del Parkinson todavía puede caminar, pero con menos frecuencia. Los síntomas de Alzheimer pueden desarrollarse y el paciente es incapaz de completar actividades del día a día si no tiene ayuda. Y en la quinta etapa, que es la última etapa de la enfermedad, donde en el Parkinson el paciente se mantiene típicamente inmóvil y requiere de una enfermera o de un cuidador, además de un acompañante, las 24 horas del día porque tiene dificultades para poder caminar porque es muy notable, ¿sí? Las primeras etapas pensando en la colaboración y el trabajo y el abordaje de nosotros como acompañantes, en las primeras etapas de la enfermedad del Parkinson, capaz sean probables que el paciente requiera de la ayuda de un acompañante terapéutico, dado que puede desarrollar actividades de manera autónoma. Pero no obstante, podrá ser interesante el acompañamiento de un profesional en este rubro, un grupo de apoyo que pueda fomentar la contención en la enfermedad y al entorno, ya que en las etapas más avanzadas de la enfermedad ya sería conveniente y necesario la colaboración de un acompañante terapéutico para poder prestar ayuda al paciente en su preservación física y emocional. El acompañamiento emocional es de gran valor en este padecimiento, dado que la mayoría de los casos, en las primeras etapas, la parte cognitiva del paciente se mantiene aceptable, operativa y puede estar expuesta a sufrir cambios en un estado de ánimo. Pero los vínculos emocionales expuestos para sufrir cambios significativos en el estado de ánimo y emocional se empiezan a notar. El acompañante terapéutico será entonces procurando su mejor autoestima para poder fomentar vínculos sanos que lo hagan sentir bien. No menos importante será el aporte del acompañante terapéutico en cuanto al cuidado de lo físico, ya que esta enfermedad se caracteriza por atacar la movilidad de las personas afectadas por este mal. Es así que debemos fomentar la realización de ejercicios físicos, por la cual consultaremos al fisioterapeuta que nos indique algunas rutinas recomendables. No obstante, debemos incentivarlos a realizar caminatas cortas, lo cual lo haremos pausadamente y en la medida que lo posibilite el paciente. Algunas de las rutinas: ejercicios de cuello, hombros, ejercicios de muñeca y ejercicios de manos. Entonces, fíjense qué importante que es todo lo que estamos mencionando, qué importante que es la ayuda y el sostén de un acompañante para cualquiera de estas 3 enfermedades. Es importante poder pensar y poder entender que la ayuda de un acompañante va a ser un facilitador para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, bienvenido sea poder apoyar, poder acompañar y poder sostener a los adultos mayores cuando aparecen cualquiera de estas 3 enfermedades neurodegenerativas, con la ayuda de la familia, siempre trabajando desde
que el paciente de a poquito no pueda, podamos trabajar con la autoestima, ¿sí? Y si bien ninguna de estas tres enfermedades tiene cura, poder lograr que el paciente pueda sentirse bien. Entonces, les dejo la clase, ¿sí? Cualquier duda o consulta, los sigo leyendo en los grupos y acá estoy para poder acompañarlos, donde sabemos, ¿sí? Que hay mucho trabajo por hacer. Se solicitan muchos acompañantes en el ámbito domiciliario para poder trabajar y abordar a pacientes con enfermedades neurodegenerativas cuando hablamos de Alzheimer, demencia y Parkinson. Entonces, acá estamos para acompañarlos. Les mando un beso grande y acá estamos siempre. Muchas gracias. Chau, chau.